En este video exploraremos la historia del trato hacia las personas con síndrome de Down y cómo la eugenesia intentó erradicar a quienes padecen esta condición. Debe notarse que algunos de los términos utilizados en este video ya no son aceptables, pero son importantes para entender su historia y cómo el lenguaje y los valores han cambiado con el tiempo. El síndrome de Down, también conocido como trisomía 21, es simplemente la presencia de un cromosoma adicional completo o parcial. Un humano típicamente posee 23 pares de cromosomas, elementos esenciales de una célula que albergan nuestro ácido desoxirribonucleico. En individuos con síndrome de Down, el par de cromosomas número 21 tendrá un cromosoma extra, completo o fragmentado. Este cromosoma adicional altera el plan en el desarrollo del embrión, con una dosis demasiado alta de ciertos genes que lleva a condiciones congénitas. La copia extra del cromosoma 21 se debe a una falla en la separación de los cromosomas durante la producción de células sexuales. No existe una causa directa para la división celular anormal en el síndrome de Down, pero se ha observado una mayor probabilidad en madres mayores de 35 años. El síndrome de Down resultará en varias condiciones clínicas diferentes, ya que afecta muchas partes de los sistemas de una persona. Las personas con síndrome de Down a menudo presentan discapacidades intelectuales y del desarrollo, características neurológicas, defectos cardíacos congénitos, anomalías gastrointestinales y rasgos faciales característicos. Y hasta el 50% de los bebés nacidos con síndrome de Down nacen con problemas cardíacos. Lamentablemente, esta es la causa principal de muerte en personas con síndrome de Down, sobre todo en los primeros 2 años de vida. En cuanto a la historia de las personas con síndrome de Down, al ser una condición genética, han sido parte de la historia humana tanto tiempo como ha habido humanos. Pero antes de la medicalización de la condición, el síndrome de Down no era reconocido como su propia discapacidad. Las personas con síndrome de Down a menudo se agrupaban junto con personas con otras discapacidades intelectuales, bajo el término general de idiotas desde el nacimiento. Las pruebas de los sitios de entierro del V y VI siglo en Francia indican que las personas con síndrome de Down eran enterradas con otros miembros de la comunidad. Esto podría indicar que no fueron estigmatizados y fueron tratados como cualquier otro miembro de la comunidad. Aunque las personas con discapacidades intelectuales, como el síndrome de Down, no podían poseer tierras ni heredar, también existen ejemplos de personas con síndrome de Down que fueron abandonadas y descuidadas, con familias que no estaban dispuestas o no podían atender sus necesidades complejas. Debido a los múltiples problemas de salud, la mayoría de las personas con síndrome de Down murió joven sin la atención médica apropiada. Las personas que parecen tener síndrome de Down aparecen en una serie de pinturas o esculturas a lo largo de la historia, aunque gran parte de esto es una interpretación moderna de los rasgos faciales de los representados. Aquellos con la condición a menudo se limitaban al papel del niño eterno o el santo inocente, y por lo tanto, en tales pinturas a menudo se les representaba como ángeles o junto a Jesucristo. Antes del desarrollo de instituciones estatales, la responsabilidad del cuidado de las personas discapacitadas recaía en la familia. Sin embargo, existen ejemplos de hospitales religiosos que cuidaban a personas con discapacidades intelectuales. El síndrome de Down fue descrito por primera vez en 1866 por el Dr. John Langdon Down, y por supuesto, es de él de donde el síndrome obtiene su nombre. Down era un médico británico y trabajó en lo que entonces se llamaba el Asilo Real Earlswood para idiotas. Este era un asilo de beneficencia con pacientes admitidos por recomendación. En un tiempo cuando muchas personas con discapacidades intelectuales o enfermedades mentales eran simplemente encerradas indefinidamente, este asilo tenía metas distintas. Atendía a niños en edad escolar, cuyas familias de otra manera no podrían costear el cuidado institucional. El objetivo era enseñar a los pacientes habilidades de vida útiles y prepararlos para su integración en la comunidad. Mientras trabajaba como superintendente para el asilo Earlswood, Down comenzó a categorizar grupos de sus pacientes.
Agrupó a los pacientes en base a aquellos con características faciales similares y discapacidades intelectuales, pero esta categorización se hizo a través del prisma de la pseudociencia racializada. Down escribió su artículo Observaciones sobre una clasificación étnica de idiotas, en el que propuso la teoría de que era posible clasificar diferentes condiciones por características étnicas. Downe clasificó a las personas que ahora consideraríamos con síndrome de Downe como el idiota mongoliano o como mongoloides, ya que creía que parecían mongoles. Su clasificación de personas con discapacidades intelectuales a lo largo de líneas raciales nunca fue aceptada, y el propio Down más tarde abandonaría sus propias creencias. Después de dejar su posición en Earlswood, Down estableció su propia casa privada para personas con síndrome de Down, llamada Normansfield. Fue aquí donde Down dirigió una instalación con los más altos estándares de comodidad e higiene. Los pacientes en Normansfield recibieron educación y disfrutaron de actividades como equitación, artes, manualidades y jardinería. Down murió en 1896 a los 67 años. Su nieto Norman, nacido 10 años después, fue diagnosticado con síndrome de Down. El trabajo de Down sobre las características de las personas con síndrome de Down se hizo popular a principios del siglo XX. En este punto, el síndrome de Down se refería como idiotez mongólica o mongolismo. Aún sin comprender las causas del síndrome de Down, se intentó eliminar la condición mediante la eugenesia. La eugenesia es la teoría científica que sostiene que los humanos pueden mejorar a través de la cría selectiva de poblaciones. A principios del siglo XX, la eugenesia era una idea mainstream. No solo se enseñaba en las principales universidades, sino que los principios eugenésicos se consagraron en la ley. Indiana fue el primer estado estadounidense en introducir la esterilización de personas con síndrome de Down, siendo la eugenesia la justificación. Muchos de los estados siguieron su ejemplo, con 33 de los 48 estados estadounidenses aprobando tales leyes. Las personas con síndrome de Down fueron incluidas como objetivos aceptables de esta práctica. Con el auge de la eugenesia, algunos empezaron a asociar el síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales con la inmoralidad y la genética. Se veía no solo como un defecto genético, sino como un contagio moral que podría dañar a la sociedad en su conjunto. En 1927, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó en el caso Buck-Sintos-Bell que el Estado podría esterilizar forzosamente a personas con discapacidades intelectuales. Hasta 60,000 personas, muchas de ellas con síndrome de Down, fueron esterilizadas durante el impulso de la eugenesia en los Estados Unidos. Pero estas leyes inspirarían algunos de los peores ejemplos de eugenesia. El partido nazi en Alemania llevó a cabo la ejecución masiva de decenas de miles de personas discapacitadas en un intento por mejorar el acervo genético. Las personas con síndrome de Down fueron presentadas como una carga y un costo insostenible para el Estado. Bajo la Ley para la Prevención de la Descendencia con Enfermedades Hereditarias, miles fueron esterilizados. Pero en 1939, Hitler autorizó la Acción T4. T4 fue un programa secreto para asesinar a aquellos considerados indignos de vivir, y se le llamó eufemísticamente eutanasia involuntaria. Niños y adultos con síndrome de Down fueron de las primeras víctimas. Los médicos seleccionaban a los niños para la muerte bajo la apariencia de atención médica y los trasladaban a centros de exterminio especializados. A su llegada, los pacientes serían examinados para que cualquier condición preexistente pudiera ser utilizada como una falsa causa de muerte. Se les decía a los padres que sus hijos habían muerto de causas naturales, luego sus cuerpos eran cremados y enviados de vuelta a sus padres. Sin embargo, más tarde se descubriría que las cenizas de aquellos asesinados estaban todas mezcladas, por lo que cuando los padres recibían las cenizas, recibían una mezcla de múltiples víctimas. Bajo la Acción T4, las personas con síndrome de Down eran gaseadas, envenenadas o apuñaladas hasta la muerte. Este horrendo programa de matanza masiva resultaría ser el modelo para los horrores de los campos de muerte nazis.
Afortunadamente, después de la Segunda Guerra Mundial, la eugenesia como ideología cayó en desgracia. Pero para muchas personas con síndrome de Down, el legado de la eugenesia aún causó gran daño. Muchas personas con síndrome de Down fueron confinadas en instituciones superpobladas, con fondos insuficientes y llenas de abusos. Un ejemplo es la escuela estatal Willowbrook en Nueva York. La escuela era hogar de muchos niños y jóvenes con síndrome de Down, quienes eran dejados a su suerte y sin mucho en términos de cualquier cuidado. A menudo, los pacientes de esta escuela eran dejados cubiertos en sus propias heces, desnudos y sin atención. Fue solo a mediados del siglo XX que se descubrieron técnicas que permitieron a los científicos identificar la forma y el número de cromosomas en una célula. Esto llevó a la identificación del tercer cromosoma y la adaptación del término trisomía 21 para describir la condición. No sería hasta 1961 que se hizo un esfuerzo para eliminar el lenguaje deshumanizante de mongoloide, gracias en parte a una mejor comprensión de las causas del síndrome de Down. El término mongoloide se consideró engañoso y ofensivo, con el término convirtiéndose en un peyorativo. Destacados científicos escribieron una carta pidiendo la adopción de un término alternativo para la condición, siendo el síndrome de Down el que prevaleció. En los años 80 y 90 hubo un cambio en el enfoque hacia la institucionalización de las personas con síndrome de Down. Las familias rechazaron entregar a sus hijos y se enfocaron en el cuidado comunitario. Se prohibieron una serie de prácticas discriminatorias, como cobrar más por los boletos de avión a las personas con síndrome de Down. Se consolidaron derechos, como hacer de la condición una característica protegida contra la discriminación en la vivienda. Con el avance de la atención médica, los defectos cardíacos congénitos dejaron de ser una sentencia de muerte. La esperanza de vida para las personas con síndrome de Down también aumentó. En los años 1940, la esperanza de vida era de solo alrededor de 10 años, mientras que ahora es de alrededor de 60 años. Las personas con síndrome de Down se han vuelto más visibles, desde actores protagonizando exitosos programas hasta el aumento de popularidad de las Olimpiadas Especiales, desafiando estereotipos. Los grupos de defensa del síndrome de Down buscan educar, brindar apoyo y promover mayores derechos. Pero nuevos desafíos y controversias continúan afectando a las personas con la condición. Con la llegada de las pruebas prenatales no invasivas, los futuros padres pueden saber si su bebé podría tener síndrome de Down o no. Esto ha llevado a la terminación de embarazos, donde se ha confirmado el síndrome de Down, con países como Islandia que tienen casi el 100% de los embarazos diagnosticados con síndrome de Down terminados. Algunos han denominado esto una nueva forma de eugenesia o incluso genocidio, y algunos científicos, como Richard Dawkins, han afirmado que sería inmoral traer al mundo a un niño con síndrome de Down. Hay muchos ejemplos apasionados de defensa disponibles en línea, incluyendo de personas con síndrome de Down preocupadas por tales esfuerzos. Las personas con esta condición han sido parte de la historia humana durante mucho tiempo, aunque a menudo marginadas o mal entendidas. Aunque mucho ha cambiado, aún queda mucho por hacer en la aceptación de las personas con síndrome de Down.